¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es la hora en que habitualmente nos reunimos para conversar y desde luego para darle la bienvenida a nuestros invitados. Ya sabe usted que ellos pertenecen, pues no sé, al más alto nivel en el mundo de la ciencia, del arte y del deporte. Hoy le propongo una cosa, a ver qué le parece. Empecemos con una charada. A la persona que adivine quién es mi invitado le vamos a mandar 64,000 abrazos, 64,000 mensajes de agradecimiento y por supuesto 64,000 invitaciones para que siga acompañándonos todos los viernes. Ahora le voy a dar algunas pistas, no muchas porque si no va a ser muy fácil la charada. Mire, es un hombre famoso por su memoria, por su dominio del español, porque es un hombre que solamente compite consigo mismo, para él no hay dificultades, ama su profesión y si no la hubiera abrazado, sería ingeniero químico. Acaba de publicar su 5º libro. Es una persona muy, muy especial. No suele estar bajo los reflectores, pero está en donde se encuentran el conocimiento, la verdad de una profesión y desde luego el interés por servir a México, digamos. Lo digo ampliamente para no dirigirme a ningún público en especial. A ver, levante la mano quien ya tenga una respuesta. ¿Por allá? No, lo siento. ¿Allá? Usted sí, señora. Acaba de adivinar, una señora te conoce bien y acaba de adivinar que se trata de Fernando Schwartz. 2 veces, por lo menos, considerado el mejor cronista de deportes de México. Una persona a la que aprecio mucho desde hace mucho tiempo, sin haber hablado con él, que conste, y desde luego aprecio que esté cumpliendo 47 años de vida profesional. Fernando, bienvenida a nuestro espacio. Cristina, pues gracias por tus palabras, gracias por la presentación y para mí es un honor el poder dialogar contigo. Es una persona que admiro también desde hace mucho tiempo y bueno, en pandemia nos reunimos a control remoto, pero es un gusto estar en tu programa. Creo que eres una de las personas que más ha aprovechado la pandemia. La supiste sobrellevar, pero no solamente eso, sino convertirla en un libro que concentra, entre otras cosas, parte de tu material fotográfico, que es inmenso. Sí, fíjate que esto de hacer el libro de fotografías, yo no lo quería hacer porque hay que reconocerlo, es una egoteca que se publica y la gente la puede ver. Pero a raíz de que empecé a publicar en redes sociales por pura diversión la fotoanécdota en donde yo publicaba una foto cada día y ponía qué pasó en ese día, le llamó la atención a la gente y muchos amigos y muchos aficionados me dijeron, oye, ¿y por qué no haces un libro de las fotografías de tu carrera? Porque tienes con cualquier cantidad de personalidades y por eso me aventé el tiro, lo hice digital, no impreso a raíz de la pandemia y pues fue una buena experiencia el hacerlo y también un buen entretenimiento. Fíjate que hacer una entrevista es una experiencia muy emocionante, empezando por los preparativos. Y a veces los preparativos y los incidentes que ocurren antes de que te encuentres con el invitado son verdaderamente apasionantes. Siempre he creído que alguien como tú debería publicar justamente una memoria de esas experiencias. ¿Qué pasó el día que vi a Pelé? ¿Qué pasó el día que vi a Messi? ¿Qué pasó tal día? Un día importante en tu vida. ¿Qué opinas de eso? Sí, claro. Eso es más o menos lo que está plasmado en el libro fotográfico, donde viene la fotografía del personaje, de las que tengo, porque he entrevistado a mucha más gente, pero cuando uno está trabajando en un mundial, en unos olímpicos, en la zona de entrevistas está prohibido tomar fotografías porque te quitan la acreditación. Entonces, de lo que sí tengo como fotografía impresa, me llevé la tarea hace como 6 años de digitalizar todo lo que tenía, porque entre cambio de país y mudanzas y demás, perdí gran parte del papel, pero rescaté muchísimo y gracias a que lo tenía digitalizado fue como se pudo realizar esta obra. He oído decir que tu archivo fotográfico es único, más de 200,000 imágenes, ¿es así? No tantas, no llego a las 200,000, pero debo andar ahí por las 100,000 y tantas más o menos, ya plenamente clasificadas por evento, por programa, por año, y fue difícil elegir porque ya cuando elegí te mareas de ver tanto material que sí dejé fuera algunas otras fotografías que luego pueden dar lugar a otro compendio para agregárselo a la edición digital. La fotografía es un ejercicio fascinante. Capta la luz de un día o de un momento de un día, capta un instante,
Pero además la fotografía del deporte a mí me gusta en particular porque me resulta muy dramática. Hay el esfuerzo, el dolor, la felicidad, la soledad, el desconcierto. Háblame de eso, que tú sabes mucho más que yo. Bueno, el deporte es algo tan lúdico como tan universal, es algo que une al mundo, algo que une y desune a las familias y a los amigos también por las controversias que llega a levantar, pero es admirable todo lo que se puede conseguir en torno al deporte. Tan es así que se han aferrado a hacer los Olímpicos de Tokio como un mensaje de esperanza a la humanidad tras esta pandemia, como en algún momento cuando hubo conflictos bélicos en el mundo. Juan Antonio Samaranch, por ahí del año 1984, cuando hubo el conflicto allá en Sarajevo, previo a los Juegos Olímpicos de Invierno, se le ocurrió decretar algo que fue fascinante para el mundo, la tregua olímpica, que si había algún conflicto bélico en cualquier parte del planeta, que los 16 días que duran los Olímpicos hubiera una tregua de paz. Es un mundo efectivamente fascinante, es un mundo que de alguna manera cuenta la historia de todos nosotros y refleja el momento en que se dio, inclusive el momento político. No sé qué opinas de eso. No, claro, el momento político también lo manda porque muchos países piden la sede de un mundial, de unos olímpicos, de una competencia importante para cambiar su imagen ante el mundo. Fue el caso que pasó en Moscú en 1980, cuando la Unión Soviética pide los Juegos Olímpicos de ese año, porque querían mostrar que en un país socialista se vivía bien y que no pasaba todo lo que se decía al exterior de la Unión Soviética. Yo estuve ahí. Fue tu primera Olimpiada, ¿no? Fue tu primera Olimpiada, sí. Sí. Fíjate que aquí hay un detalle que a la gente le va a servir y es muy interesante. La Olimpiada es el periodo de 4 años entre cada juego. Claro. El juego olímpico ya es cuando se realiza, y esto viene de la cultura griega. Pero esos Juegos de Moscú 80, yo estuve ahí, sacaron de Moscú hasta los perros. Sacaron todo lo que diera mala imagen a Moscú para mostrar una cara en los Juegos Olímpicos. Tu primera, perdón que retome el tema, tu primera Olimpiada, eras muy joven, sigue siendo por supuesto muy joven, debió ser una experiencia, los preparativos, el viaje, llegar ahí, el idioma y desde luego las mismas competencias. Háblanos de esa experiencia. Fue algo fascinante porque de ahí mi carrera fue donde tomó rumbo. Lo que sucede es que en febrero de 1980 yo había acompañado a Félix Cortés Camarillo a Moscú, él hacer reportajes culturales previos, yo deportivos, en plena Nevada, en febrero de 1980. Entonces, meses después, a mediados del año en verano, cuando son los Juegos Olímpicos, resulta que la Unión Soviética invadió Afganistán y determinó Estados Unidos con sus aliados boicotear los Juegos Olímpicos. Por esta razón, el señor Emilio Azcárraga Milmo tomó la decisión que Televisa no iba a transmitir los Juegos Olímpicos y que solo enviarían a 2 personas por cualquier reporte noticioso, que era Guillermo Ortega Ruiz en Información General y un servidor. Pero resulta que un día antes de la inauguración de los Juegos, el señor Azcárraga cambió de opinión, Ortega y yo ya estábamos allá, apoyados por la Organización de la Televisión Iberoamericana y con una Imevisión comandada por José Ramón Fernández, que llevaba un ejército. Maravilloso. Bueno, así se dio, transmitir los Juegos Olímpicos desde la inauguración a la clausura, incluyendo 10 horas diarias de actividad deportiva entre Moscú y apoyados por México, y en los tiempos de no estar al aire, reporteando para enviar entrevistas. Fernando, evidentemente nunca viviré una experiencia así y quiero vivirla. Quiero verte en el terreno de acción, quiero pensar cómo te organizaste. ¿Hay una asesoría para una persona que va a realizar un trabajo tan delicado? Pues fue sentido común. No me dio tiempo ni de pensarlo, porque de ir a reportear a transmitir cambia totalmente la historia. A Ortega y a mí nos dijeron, ustedes van a estar en el estadio en la inauguración, pero no van al aire. Van a estar apuntando a Dosal y a Berry, que van a narrar desde México. Y a los 10 minutos 15 de transcurrir la ceremonia inaugural, me dicen por los audífonos, cállense, van al aire. Dice el señor Azcárraga que si tiene gente allá, aunque sea inexperimentada, que lo narren desde allá. Y de ahí fue donde comenzó la aventura. Eso fue algo que ni yo me la creo,
bajé 10 kilos de peso Sí, sí, lo vi. por la presión y las carreras y la no buena comida, pero fue una experiencia irrepetible y única que marcó el rumbo de mi carrera. Hay un detalle en esas crónicas o reportajes que me obsesiona. Me llama la atención cómo los cronistas nunca se equivocan con los nombres de los jugadores y a veces son nombres complicadísimos, impronunciables. Pues sí nos equivocamos, no creas. Lo que pasa es que los más difíciles son aquellos que están acentuados en la esdrújula y entonces lo tratas de partir en tres para unirlo al momento de mencionarlo. Por ejemplo, Kabibashvili, ¡Ay, que qué es horror! ruso, así te los aprendes y así los vas mencionando y ya poco a poco te vas familiarizando con ellos. ¿Cuál es el nombre más complicado que has dicho de un jugador? No, pues hay muchísimos que a veces hasta uno los pronuncia mal, aunque no quiera, sobre todo los apellidos soviéticos, Sí. los apellidos turcos, los apellidos alemanes, cuestan muchísimo trabajo el poder llevarlos correctamente a mencionarlos. Pues yo te diré que me cuesta muchísimo trabajo aceptar que tengo que hacer un corte, pero no me queda más remedio. Por si usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias, quiero decirle que estamos conversando, usted y yo, por supuesto, con nuestro invitado de hoy. Es Fernando Schwartz, un hombre muy especial, un comentarista, yo diría que único, y un amigo a la distancia, porque hace muchos años que lo veo, que lo sigo, y es la primera vez realmente que converso con él. Es una dádiva de la vida, ¿no le parece? Ahora, la vida te ha dado muchas cosas. No sé si también te ha permitido cumplir tu sueño de estar presente en 10 Olimpiadas. Sí, olímpicos sí, ya los junté entre verano e invierno, los sobrepaso, eso se me dio. Tal vez mi única frustración de los últimos años es que no fui al Mundial de Moscú, al Mundial de Rusia, perdón, en el año del 2018. Fox Sports, donde trabajo, determinó que era más útil yo acá que allá, y pues sí me frustré mucho porque cuando yo comencé esta carrera, yo me prometí estar en 10 mundiales de fútbol y el de Rusia era el 10º. Entonces fue algo que sí me marcó, me dolió, me apuñaló, pero como manifiesto en mis redes sociales, por más bajo que caiga y he caído, nunca bajo los brazos. Decías que en tu libro comentas, haces muchos comentarios, cosas luminosas, cosas dramáticas, situaciones difíciles, chuscas. Cuando hablas de situaciones dramáticas en tu profesión y en el deporte, ¿a qué te refieres? Situaciones dramáticas, lógicamente, por ejemplo, ahora que muere Maradona, yo a Maradona lo entrevisté muchas veces y hasta nos hicimos amigos. ¿Y le presentaste siempre a Verónica Castro o no? Sí, yo se lo presenté a Verónica Castro, sí. Aparte eso relució mucho ahora que se supo la muerte de Maradona y eso es algo dramático. Como también, por ejemplo, todo el mundo se maravilló con Nadia Comaneci en 1976 en Montreal. Bueno, 14 años después, cuando ella huyó de Rumania, me tocó estar con ella y dos periodistas ingleses en una plática sin cámaras, donde Nadia, llorando, nos platicó cómo huyó del régimen de Ceausescu y por qué huyó. Por eso el deporte lleva a estas historias dramáticas. O me tocó ver en algunos olímpicos de invierno a un patinador de Estados Unidos sobre hielo que patina sabiendo que su hermana había muerto la noche anterior y salió a matarse en la pista para ganar la medalla de oro en honor a su hermana. Eso es lo que tiene el deporte, esos momentos que no se dan tal vez en alguna otra actividad de la vida. Pero se dan en la vida, Fernando. Eso no te quepa duda. Hablando de Nadia, que es una mujer, la vimos todos como una mujer esplendorosa, como una niña realmente extraordinaria, una jovencita fascinante y demás. Alguna vez leí una entrevista con ella donde me pareció una mujer sumamente amarga, triste y no sé si arrepentida de su éxito. Estoy hablando de memoria y nada más por ese artículo. Me gustaría tu opinión. Nadia sí estuvo amargada cuando estuvo en Rumania por la exigencia en los entrenamientos, por la forma como se manejaba el régimen de Ceausescu, el hijo que la acosaba, siendo ella muy joven. Pero yo te digo algo, de la Nadia que yo vi llegando a Estados Unidos, a Seattle, Washington,
en 1990 a la Nadia del 2021? No, hombre, una mujer alegre, una mujer feliz, se casó con el gimnasta estadounidense Bart Conner, vive en Oklahoma, y yo estoy en contacto con ella por las redes sociales. Ahí de repente nos escribimos, porque a raíz de sus visitas a México y que yo manejaba las relaciones públicas de un café-restaurante deportivo, la invité a cenar ahí a Nadia y de ahí nació la amistad. Para las personas célebres, famosas, debe pesar mucho la luz de los reflectores. Saber que todo lo que haces lo están viendo, siguiendo cientos o decenas de personas. Pero yo pienso que esta presión es mucho más fuerte para un deportista. Es que no te ve 10,000 personas ni 20,000 personas en un movimiento, te ven millones de personas en el mundo entero. Eso debe ser un desgaste tremendo. Totalmente de acuerdo, por eso pocos se llegan a la cumbre, porque saben manejar exactamente el estado anímico y psicológico que representa la fama, que representa saber ganar, empatar o perder, el frustrarse, el lesionarse, el estar fuera 8 meses e intentar volver después de romperse una articulación, de que una fibra muscular se haya roto. Tiene muchas implicaciones, por eso yo admiro mucho a todos aquellos deportistas que se han consolidado y a todos aquellos que por lo menos lo intentaron, aunque no lo lograron. El deporte es glamuroso, todo el mundo mira, pero en el fondo de esto hay esfuerzo y el esfuerzo a veces es dolor. Ah, no, totalmente. Evidentemente que ellos sacrifican gran parte de su vida, gran parte de su situación personal, familiar, para poder encontrar las metas. Hay campamentos que duran 8 meses de preparación, hay giras, hay viajes. Una temporada, por ejemplo, de béisbol de Grandes Ligas dura 162 días, en los cuales el beisbolista prácticamente no está en casa, porque juega 3 partidos en una ciudad, a otra ciudad, regresa a su ciudad, y así se la va pasando. El fútbol actual ya es una locura. Hay partidos de lunes a domingo, todos los días, por lo menos en cualquier parte del planeta, hay un partido de fútbol. ¿Y qué decir de la preparación para unos olímpicos, los de la NFL y los casos de conmociones cerebrales que han tenido, los casos también que se han achacado a los famosos esteroides anabólicos, en sí que son cualquier cantidad de cosas que rodean al éxito y que como llevan al éxito, llevan también a la desilusión y al fracaso. He oído hablar de un documental que me gustaría ver y no he podido conseguir. Se relaciona con lo que pasa con la NFL, lo que ocurre con las personas que están dentro de ese mundo, las tensiones brutales. Y hace días vimos una historia pavorosa, ayer o antier. Sí, la de antier, que un hombre que jugó fútbol americano, Adams, que mató a 5 personas y luego se suicidó. E incluso lo que le abrió los ojos a la NFL en cuestión de la confusión cerebral fue la película que hizo Will Smith con respecto al tema y donde se abordó completamente los casos de conmoción cerebral por los choques de cabezas y además el consumo de esteroides anabólicos para hacer crecer los músculos en forma irreal. Hay jugadores de fútbol americano que eran una mole de 2 metros y muchos murieron posteriormente de cáncer, hechos en verdad unos guiñapos. Y a raíz de todo esto, la NFL ha cambiado cualquier cantidad de reglas para evitar que esto suceda. Por ejemplo, en el fútbol soccer también hay choques de cabeza y no se había meditado en la situación de tener por lo menos un protocolo de conmociones cerebrales. Ahora ya existe e incluso se permiten 2 cambios extras en dado caso de conmociones cerebrales en la cancha, porque es increíble que después de un choque de cabezas los dejen seguir jugando cuando el árbitro es el que debe tomar la determinación que el jugador no puede seguir. Ahora que planteas esta situación, pienso en el mundo del boxeo que tú conoces muy bien porque creo que tuviste un programa al respecto. Es un deporte terrible y fascinante porque la vida sale como es. Los hombres que están ahí, o por lo menos los que yo recuerdo, están ahí para luchar por la vida de una manera brutal, sin nada más que esto, los puños. Sí, pero fíjate que el boxeo es un deporte muy noble porque ha sacado de la pobreza a gente que viene desde muy abajo. Es un deporte que regularmente viene practicado por gente muy humilde, que quiere salir del cascarón y quiere sacar adelante a los suyos.
Es un deporte noble, pero es un deporte que te exige preparación, una preparación física y una disciplina espectacular. Y las grandes tragedias del boxeo regularmente se han dado con gente que no está preparada o por los promotores que montan una pelea totalmente desigual por la calidad técnica de cada uno de los boxeadores, porque el boxeo es un arte de defender y de atacar. Y ese es el problema en el boxeo, pero para mí es realmente fascinante, además de que don José Sulaimán le atinó al clavo. Y fíjate, es una tontería. Las peleas de campeonato mundial las redujeron de 15 a 12 rounds. Estupendo. Si tú dices 9 minutos nada más, es que en esos 9 minutos era donde el boxeador ya estaba totalmente devastado y daba lugar a la tragedia. Estaba pensando en Sulaimán, recordándolo, mejor dicho, tuve una entrevista muy grata con él, me pareció una persona fascinante, y estaba recordando todo lo que hizo Luis Espota por los boxeadores. Ah, sí, pues Luis Espota fue el hombre que fundó el Consejo Mundial de Boxeo en 1963, y cuando don Luis, a quien tuve el gusto de conocer yo de muy pequeño, fue heredado el Consejo Mundial de Boxeo por don José Sulaimán, y todo esto da raíz de que por ello el Consejo Mundial de Boxeo tenga su sede en la Ciudad de México, donde nunca ha salido. Saben los boxeadores también por otra razón. Hablábamos de las consecuencias para las personas que practican el fútbol americano. Yo he visto muchos boxeadores ya grandes a los que he entrevistado en las calles, porque literalmente ha sido así, que me dicen, yo quedé mal de la cabeza. O me cuentan cómo alguien murió después de una pelea porque estaba afectado y lo hicieron que peleara otra vez. Entonces siento que son personas muy indefensas. Pues fíjate que hay ya reglamentos en lo que son las peleas en ciudades grandes, donde un boxeador no puede pelear sin los exámenes médicos aprobados y donde no puede pelear más de 3 veces al año, que es lo máximo. 3 veces ya es demasiado. Pero en los pueblos pequeños y en los cruces de frontera, con tal de ganarse unos dólares el boxeador, va sin preparación, va a entrarle a los guamazos para traer algo de dinero a la casa y pone en peligro precisamente su integridad física. Hay tragedias en el boxeo que se presentan por un mal parado del boxeador y un mal golpe que recibe, como por ejemplo pasó en 1979 cuando Lupe Pintor en Los Ángeles, California, noqueó a Johnny Owen, que era un flaquito y escocés. El tipo cayó mal y murió a los pocos días después de la pelea. Pero, por ejemplo, si veo la cantidad de peleas que hay en el mundo, ¿cuántos accidentes hay? Es lo mínimo. Creo que con todo y todo es más riesgoso el choque de cabezas en el fútbol americano profesional. Con lo que me has dicho, me dejaste contra las cuerdas y tengo que hacer una pausa. Con lo que me estabas diciendo acerca del boxeo, pensé también en el mundo de la lucha libre. Alguna vez que entrevisté al Perro Aguayo, que era un caballero y un hombre culto y encantador, él tenía una marca aquí y pensé que era una marca, no sé, estaba, perdón que lo diga, pero era tan extraña. Le dije, ¿qué pasó? Dice, es dolor, es dolor. Y en el ring se siente y uno tiene que aguantar lo que sea. Era un hombre fascinante, yo no dudo de sus palabras, pero no me puedo imaginar cómo es esa experiencia de encontrarte en un cuadrilátero con un adversario que está dispuesto a destrozarte a como de lugar. Fíjate que la lucha libre, yo los admiro mucho porque físicamente tienen que prepararse a tope para resistir voladas, caídas, brincos, todo lo que ellos hacen en el ring. Pero también déjame decirte, y tal vez voy a causar controversia, yo la lucha libre no la considero un deporte, la considero un espectáculo. ¿Por qué razón? Porque es eso, un espectáculo en donde muchas veces al que se va a dejar perder la máscara, la empresa le paga más para dejarse quitar la máscara, para ir terminando con esos misticismos. Por eso yo te digo que la lucha libre no es un deporte, porque hay muchas luchas que se ponen de acuerdo para la actuación que van a tener en el ring, como si fuera una obra de teatro. Sí, lo sé.
Bueno, ahí tienes la lucha libre canadiense, es impresionante. Vuelan 3 metros, arrancan la ropa, pesan 200 kilos y son agilísimos y demás, pero no sé hasta qué punto la lucha no es un deporte. Te voy a decir por la condición física, por la preparación de los luchadores. Es impresionante. Estoy de acuerdo en esa parte, pero la lucha libre mexicana es la mejor. Todo lo que ha salido de la WE, la UFC, todas las nuevas, para mí ya son una salvajada, que desafortunadamente le dejan un mal ejemplo a los jóvenes, porque yo veo a niños pegados viendo esas peleas en jaulas, Horrible. esas peleas en octágonos, y se ha vuelto ya una locura. La lucha libre mexicana sí es un verdadero espectáculo, que además al mexicano le encanta, y le encanta a los que están adelante que los luchadores se caigan del ring y les caigan ahí encima. La lucha libre, dice, se ha vuelto una locura. En cierto sentido, no ocurre lo mismo con todo el deporte. Esos estadios que hemos visto donde la gente se baja de las gradas, se agrede, se insulta, avienta cosas, fuego. Es horrible, eso no tiene nada que ver con el deporte. Perdóname, te sueno anticuada, pero es que soy anticuada. No, no es anticuada. Lo que sucede es que el deporte levanta pasiones. Y en una entrada de 100,000 espectadores, cuando se podía entrar a los estadios, pues no falta el grupito de 1,500, que es mínimo ante 100,000, que aprovecha un escenario público para causar un disturbio. Pero, por ejemplo, está Inglaterra, que terminó con los famosos hooligans. Los hooligans en alguna época salvajemente destrozaron todo lo que encontraron a su paso. No en los estadios de fútbol, fuera de ellos y en las ciudades donde estaban. Y terminó con ellos. Alemania terminó también con sus propios hooligans. ¿Cómo lo terminó Alemania? Suena muy fuerte, pero les funcionó. Y lo siguen haciendo en la Bundesliga. Si, por ejemplo, el Berlín va a visitar al Múnich, la gente de Berlín compra boletos y dicen, van a ir 4,000 personas de Berlín. Esas 4,000 personas de Berlín están aisladas en una parte del estadio para evitar confrontaciones con los de Múnich. Parece una situación animalesca, pero se tuvo que hacer para terminar precisamente con toda esta serie de actos dentro de los estadios. Yo sé a lo que te referías cuando incendiaron el estadio de Heysel en 1985, por ejemplo, y algunas otras tragedias que han pasado dentro de algún escenario deportivo. Fernando, lo queramos o no, el deporte refleja a la sociedad. Es decir, no, quito lo queramos o no, me chocó esa expresión. El deporte refleja a la sociedad y el momento que estamos viviendo. La violencia que se ve en los estadios no es un reflejo de la violencia que se está viendo fuera. Las manifestaciones del racismo no son también un espejo de lo que estamos viendo en derredor en muchas áreas, lamentablemente. Lo es. En Europa ha habido muchos actos de racismo, sí, principalmente en el fútbol. Recién acaba de pasar uno en España apenas hace algunos días, que todavía sigue en investigación porque es la palabra de un jugador contra otro jugador, si no está grabado en las cámaras de video verbalmente que se dijeron, sobre todo ahora que los estadios están vacíos. Pero sí, evidentemente que el deporte es un reflejo de la sociedad, como la sociedad es un reflejo propio del deporte, que se convierte en una vía de escape ante las presiones cotidianas a las cuales estamos sometidos. Tú ve ahora en la pandemia, ¿con qué se entretiene la gente? ¿Por qué reactivaron tan rápido el fútbol en todo el mundo? ¿Por qué buscaron reactivar el americano, el béisbol, el básquetbol? Para que la gente tuviera entretenimiento, y la gente lo ve en televisión. Alguien formuló una pregunta. ¿Cómo va a ser el fútbol en la pandemia, pero más bien después de la pandemia? El fútbol después de la pandemia volverá a la normalidad. No le veo, como toda la humanidad, volverá a la normalidad. Sin haber tecnología, sin haber lo que tenemos ahora. Terminaron con la peste negra en 1918 y les duró 3 años terminar con eso. Pues aquí en algún momento el COVID no va a desaparecer, pero con las vacunas va a haber prevención y se va a aprender a convivir con él, y va a haber un momento en que todo vuelva a la normalidad. Recientemente inauguran el béisbol en Arlington, Texas, y es el primer estadio lleno que hay en la pandemia en todo el mundo, donde entraron 60,000 espectadores en el estadio tejano. Todo tiende y tiene que volver a la normalidad. Tecnología y deporte. Televisión y deporte, por favor. Televisión y deporte, si la anterior no la escuché, la primera. Tecnología.
No, la tecnología ya forma parte muy importante del deporte porque da más justas las decisiones. Así como en el fútbol americano se pueden reclamar 2 jugadas durante el partido para ser analizadas en los monitores de televisión, así llegó el videoarbitraje, el famoso VAR al fútbol también. El ojo humano ya no es capaz de ver todo lo que pasa en un terreno de juego porque todo es muy rápido, no se juega a la velocidad más lenta que había anteriormente y la tecnología es importantísimo. Por eso, por ejemplo, para mí es más divertido ver un partido americano en televisión porque me marcan las líneas amarillas y las azules y en el estadio no las tengo. El básquetbol es un deporte plenamente hecho para televisión, para estar metiendo los comerciales como en la NFL. Y el fútbol se goza tanto en el estadio por el ambiente como en televisión donde tengo 10 repeticiones de una jugada. Estabas hablando de la velocidad y pensé que dado tu trayectoria de 47 años y el tipo de trabajo maravilloso que realizas, tu vida es la velocidad. Un cronista, un comentarista tiene que ir, pienso yo, no lo sé, pero me lo imagino, adelante de la jugada. Pues sí, cuando estás narrando no, porque cuando estás narrando tú vas haciendo lo que se llama el play by play, jugada por jugada, pero el analista, el que está analizando el juego, sí tiene que interpretar qué movimientos pueden pasar en la cancha. Y lo mismo pasa en el béisbol, lo mismo pasa en el americano, lo mismo pasa en el boxeo. El analista es el que debe tener el ojo clínico para ir un paso adelante. Al narrador no le da tiempo. Es tan intensa la narración de jugada por jugada. Y ahora, por ejemplo, cuando yo narraba partidos de fútbol, era un narrador 45 minutos y otro, el segundo tiempo, otro narrador. Ahora, el mismo narrador hace los 90 minutos. No quiero decirte cómo terminas una transmisión. Exhausto. Estamos hablando de esa especialidad y me gustaría que precisáramos cuál es la diferencia entre un comentarista y un cronista, para ti. Para mí, el comentarista, como su nombre lo dice, es el que comenta, el que conversa y platica, y el cronista es el que da la fe de los hechos, el narrador. Es así como yo lo veo. ¿Quién lleva la crónica del juego? El que narra jugada por jugada. ¿Cuál es el analista? Es el comentarista. Yo te diría que dentro del medio deportivo, dentro de mi profesión, hay una confusión, porque al cronista y al comentarista no lo puedes llamar periodista, porque hay pocos que somos periodistas, cronistas y comentaristas, pero no todos son periodistas. Sí, es lo mismo que un periodista de televisión, por ejemplo, que un lector de noticias. Muy valioso su trabajo, pero es completamente diferente. Un cronista puede especular, decir lo que más o menos se imagina o orientarse hacia un jugador o anunciar una jugada. No sé cómo explicártelo. No, sí se puede. Eso te lo da la versatilidad y te puedes equivocar. Una clásica que le pasa a los cronistas cuando dices, no, fulano de tal es buenísimo, nunca falla un pase. Y cuando lo mencionas, justamente falla el pase. Entonces sí, te adelantas, a veces le das, a veces no le das, pero el propio juego te lo permite. Pero el periodista no se puede equivocar. El periodista tiene que reconocer cuando da una información falsa por una fuente falsa. El periodista debe reconocer cuando se equivoca, que es muy diferente a equivocarte en un juego deportivo donde si te equivocas no pasa nada. Lo que decía tu gran amigo y tu maestro Jacobo Zabludovsky, nunca des una noticia que no puedas comprobar. En este caso no puedes comprobar nada, hasta después. Esa es, y la otra de él, que los jóvenes actuales no lo entienden, empiezan de reporteros y les dan a ser conductor de un noticiero, lector de noticias, y le dicen, oye, vete a reportear. No, yo ya soy conductor de noticias. Jacobo nos enseñó a nosotros que el reportero y el periodista bueno es el que se ensucia los zapatos. ¿Qué quiere decir? Que anda en la calle en búsqueda de la entrevista o de la noticia. Ay, Dios mío, me siento fuera de lugar, no sé por qué. Por cierto, no sabía que esa expresión fuera de lugar era inglesa y data de 1900 y algo. Si era cierto, no lo sé, te lo pregunto cuando regrese del corte. ¿Te parece bien? Va. ¿Estoy muy equivocada en lo de fuera de lugar? No,
Los ingleses son los que formaron el juego, ellos son los inventores del fútbol, y de ahí viene justamente el offside, la línea de fuera del lugar. Además, ya como breviario cultural, hay un grupo de irlandeses e ingleses que conforman el International Board, y cada año, en el mes de febrero o marzo, International Board analiza qué cambios, qué modificaciones se le pueden hacer a las reglas de fútbol. Todo el mundo cree que es la FIFA, pero la FIFA no puede cambiar nada si no lo aprueba International Board. No sé si voy a pronunciar bien este nombre. Cruyff, ¿sí? Johan Cruyff. Exactamente, Cruyff, es exacto. Él hizo el fútbol moderno, él determinó, él orientó el fútbol Lo que moderno. pasa es de que Johan Cruyff formó parte de una generación muy brillante que dio a conocer a Holanda en 1972-73 con la llamada naranja mecánica. El real creador del fútbol total alrededor de la figura de Johan Cruyff fue Rinus Michels, y todo comenzó con el equipo del Ajax de Ámsterdam, que transportó este fútbol hacia la Holanda, esa naranja mecánica, que fue subcampeona del mundo en 74 y 78, y donde Johan solamente jugó un mundial con su famoso número 14, el Mundial de Alemania en 1974. Déjame decirte que tuve el gusto de trabajar con Johan en el Mundial de Francia 98, un tipo espectacular, con su forma catalana de hablar, porque dirigió mucho tiempo y jugó en Barcelona, pero que te explicaba el fútbol como nadie y que además fumaba como chacuaco, que al final de cuentas fue lo que le causó la muerte tan joven por cáncer. Leí que Menotti había hecho importantes cambios en el fútbol. ¿A qué se habrá referido? Menotti sí los hizo. ¿Sí? Menotti sí los hizo porque tenía su propia filosofía de ver el fútbol y sus mecanismos de cómo transmitírselo a los jugadores. Y César Luis Menotti, pues nada más, fue campeón mundial de Argentina en 78, cuando Argentina andaba bajo el régimen de Videla, y luego en 79 hizo campeón mundial juvenil Argentina, que fue donde el mundo conoció realmente a Diego Armando Maradona en aquel campeonato mundial juvenil. Menotti cambió al fútbol mexicano cuando fue técnico de la selección en 92-93, y sí, a raíz de Menotti cambiaron muchas cosas de cómo jugó México dentro de una selección. ¿Llegaste a tener realmente una amistad con Maradona o simplemente una cercanía? No, realmente era una buena relación y una buena amistad, fíjate. Lo que pasa es que aquel día que le presenté a Verónica Castro fue porque Jacobo me dijo, hoy llega Maradona, ve al aeropuerto y si regresas sin él, mejor no regreses. Entonces yo convencí a Maradona con mis argumentos para no hacer la historia larga y se vino en un auto conmigo rumbo al estudio. Y en el camino él me dijo, me debes una, la que quieras, le digo yo, preséntame a Mariana, y Mariana. Era Mariana la de los ricos también lloran. Por eso Verónica va a dar la patada inicial al día siguiente al partido. Y desde ahí, pues hubo una situación con Maradona que cada vez que venía a México nos buscábamos. Llegamos a cenar en algunas ocasiones juntos. En el Mundial de Italia 90 me lo topé cuando se fue a acreditar y me dijo, ¿quieres una entrevista? Digo, me dice, sí, ahorita no puedo, pero nos vemos en la concentración en tal lugar de Roma y ahí te recibo. Y fui y lo entrevisté. Entonces con Diego siempre sí hubo esa cercanía. Todavía cuando vino a trabajar a México, a Dorados de Sinaloa, era muy difícil hablar con él por todo el séquito que traía a su lado, pero la directiva de Sinaloa me dijo, no, cuando le hablamos que tú lo querías entrevistar, dijo, claro, Fernando es mi amigo, con él, cuando él quiera. Me quiero imaginar la escena de Mohamed Ali entrando a Televisa y todo el mundo cuadrándose y viéndolo y admirándolo y aplaudiéndole porque era un gran deportista y un hombre con una personalidad fascinante. Nunca en mi vida, en todas las personalidades que llevamos al estudio de 24 horas, desde un Sammy Davis Jr. hasta un Pelé, o al que te puedas imaginar, don Pedro Vargas, al que tú quieras, nunca se había paralizado Televisa como el día que llegó Mohamed Ali, con un pasillo desde la entrada donde estaba el restaurante El Cisne, todo el pasillo largo hasta subir las escaleras al estudio J, aplaudiendo y vitoreando a Ali, tanto cuando entró como cuando salió del foro después de la entrevista. Un tipo sensacional. Estuve con él todo el día y lo logré llevar al estudio gracias a don José Sulaimán, que me ayudó para convencerlo de ir al estudio, y convivir un día con Mohamed Ali fue algo realmente esplendoroso. Después lo vi
en los 20 años del Consejo Mundial del Boxeo en Nueva York, en la ONU. Me tocó compartir con él, con Farrah Fawcett, con Ryan O'Neal, con Joe Frazier y cualquier cantidad de campeones del mundo. Y años después lo volví a ver en Indianápolis 97, en los Panamericanos. Él firmaba autógrafos de un libro en la calle. Me acerqué con él y volvimos allá a conversar. Debe ser una impresión muy fuerte. Primero ir a la velocidad que va una persona que va buscando entrevistas, diciendo comentarios y demás. Pero esas personalidades, saber que son tan significativas, ¿te impresiona de alguna manera? ¿Te detiene o simplemente no lo tomas en cuenta? No, sí te impresiona y les tienes un respeto, pero haber llegado a ellos, pues es un agradecimiento a la vida. Yo haber entrevistado a Pelé por vez primera cuando tenía 15 años de edad y al paso del tiempo hacernos amigos hasta la fecha, fue algo fenomenal. Diego, Mohamed Ali, Nadia Comaneci, Mark Spitz, los más grandes de la historia. ¿Qué amistad me llama mucho la atención? La tuya con Messi y el tipo de conversaciones que dices que has sostenido con él acerca de su condición física. Pero fíjate que con Messi no soy amigo y te soy muy franco. Lo que pasa es que cuando yo viví en Estados Unidos, llevaba yo muy buena relación con el jefe de prensa de Barcelona y me dijo, márcame a tal teléfono y acabando el entrenamiento te pongo a Messi para tu programa. Entonces yo en vez de entrevistar a Messi con la cuestión futbolística, lo entrevisté con todo el problema de crecimiento hormonal, de su niñez, cuando Barcelona se lo llevó a vivir a Argentina, a Barcelona para meterlo a un tratamiento, y de eso versó la entrevista, porque déjame decirte que Leo Messi es muy buen tipo, pero es introvertido, penoso y lo que le sigue. Sí. Con él no llevo una amistad, te lo digo sinceramente, pero esa entrevista sí me marcó. Alguna vez hablando con el señor Pajés, con quien trabajé tantos años, me dijo, cuando vayas a hacer una entrevista y no la puedas lograr, de todas maneras haces una entrevista. Ah, no, hay que morirse en la raya. Hay que morirse en la raya. El mejor ejemplo, meterse a YouTube y ver cómo Sabludovsky convenció a Dalí, que lo mandó por un cuerno y terminó entrevistándolo. La entrevista para mí es un arte, es invitar a alguien a tu casa y cuando tú invitas a alguien a tu casa lo tratas bien. Entonces, con la inteligencia de las preguntas, sin agredir, puedes sacar la respuesta que estás buscando. Fernando, ¿una entrevista no te parece que es una especie de viaje? Sí, lo es, obviamente que lo es, y es el género que a mí más me gusta, porque te da la oportunidad de estar con el personaje solo, uno a uno, en muchas ocasiones, y lo terminas conociendo cómo es en cámara y fuera de cámara, porque mientras preparan las cámaras para hacer la entrevista, ahí te das cuenta qué tipo de personaje es y con quién te estás topando. Y para mí, eso es algo realmente fascinante. A mí siempre me preguntan, ¿y a quién te falta entrevistar? Y siempre mi respuesta es al que me encuentre dentro de una hora. ¿A quién quieres encontrarte dentro de una hora? Al que fuera. Me encantaría sentarme a hacer un uno a uno con Cristiano Ronaldo, a quien he entrevistado muchas veces en zona mixta. Pero en zona mixta, no en uno a uno. O te sientas con él, sí. En zona mixta es sacar la declaración después del partido y se acabó la historia. Pero sentarte con él en un momento de paz, calma y tranquilidad y tenerlo 20 minutos, eso es totalmente otra entrevista muy diferente. Lo otro es chacaleo para sacar la declaración del momento. ¿Cómo escribes tus cosas? ¿Cómo te sientas a escribir? Yo soy muy flojo para escribir, ¿eh? Yo soy muy flojo para escribir. Yo siempre apuntaba en una hojita los datos importantes y todo lo improviso. No me gusta escribir, no me gusta preparar guiones y trato de hacerlo todo improvisado, pero consciente de no mentir dentro de la improvisación. Además hay una frescura en la improvisación, hay un riesgo, es muy emocionante, no lo desconozcas. Es fascinante, ¿no? Se te hace una cosita aquí en el estómago sabiendo que estás en un riesgo. Pero también es una maravilla porque vas descubriendo cosas. Y tú has descubierto mucho a través del deporte, de las personas que has conocido, pero también a través de tus viajes. Conoces 65 países. No sé hasta qué punto los conozcas profundamente porque era a veces de entrar y salir. Sí, pero fíjate que si tú te organizabas bien, cuando no había ahora todos los aparatos para estar transmitiendo durante todo el día, pues tenías tus momentitos libres para conocer también un poco y culturizarte, porque viajar es adquirir cultura, es conocer de otras regiones del mundo, conocer otro tipo de personas, otro tipo de educación, y la verdad es fascinante. Y sí, gracias a esta profesión, y lo reconozco, no todo el dinero del mundo me hubiera alcanzado para
viajar lo que he viajado y conocer todos los continentes, que ahí sí me siento realmente muy agradecido con esta carrera. Hay un momento, tú decías, quiero morirme haciendo, haciendo mi trabajo, el que he hecho toda la vida. Me he dedicado al deporte, estoy enamorado de este trabajo y sobre todo estoy enamorado del fútbol. Te quiero hacer una pregunta, otra pregunta tonta, lo siento. ¿Cuántas personas participan en un partido de fútbol realmente? Empecemos porque en un estadio de 100,000 hay 100,000 aficionados. Empecemos por la gente de televisión, que una unidad de control remoto con la cantidad de cámaras que se meten, máquinas y demás, estabas hablando de unas 30 personas, unos 7 u 8 que participemos en la transmisión son 38, súmale si son 2 televisoras, súmale otros 8 más, y de ahí súmale a todos los medios de comunicación escritos y también los fotógrafos. Alrededor de un partido de fútbol participan, aparte de los aficionados en sí, en lo que es la organización, unas 300 personas. Bueno, me has dado una respuesta que me encanta. Me gusta mucho pensar que es una experiencia colectiva. Es una experiencia entre cientos de miles de personas, sin embargo, hay una intimidad entre ellos. Es como cuando vas al cine, a una sala de cine, ¿no? Todas las personas que están sentadas no las conoces, nunca las has visto, pero se apaga la luz y empieza esa magia extraordinaria. Vamos a imaginar, total, no cuesta nada. Si fueras jugador de fútbol, ¿en qué posición te gustaría jugar? A mí siempre me gustó jugar de centro delantero, era cazagoles. ¿No quieres ser portero? También fui portero y no era tan malo, pero me gustaba más ser delantero. Bueno, pues ya te veré alguna vez jugando fútbol. Por lo pronto ha sido un placer encontrarte. Espero que muy pronto, cuando tengas otro aniversario, nos volvamos a ver en mi estudio para invitarte cafecito, agua y para decirte cuánta alegría me da saber que amas de esta manera tu trabajo. Me llena de emoción y de respeto. Hasta muy pronto, Fernando. Gracias, Cristina, por la invitación. Gracias a tu auditorio y un honor para mí estar en tu programa. Pásala bien. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto.